Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de Casos, Crimen y Misterio. En el video del día de hoy les hablaré sobre el caso de Andrés Abraham Suster, quien fue secuestrado mientras se dirigía al colegio. A casi un año sus captores lo dejaron libre en una calle tras pagar una millonaria suma de dinero para su liberación. Y así damos inicio a esta historia. En el año de 1970 los secuestros pasaron a convertirse en un negocio lucrativo para obtener dinero fácil y rápido, para dañar a la sangre privilegiada y millonarios en El Salvador. Los autores intelectuales de estos grupos eran en su mayoría exguerrilleros, miembros de la Policía y Fuerza Armada de El Salvador que tenían adiestramiento con las armas. La estructura de estos grupos estaba conformada por los que negociaban, que a la vez eran los encargados de seguir y privar de libertad a las víctimas. Los recolectores que, como su nombre lo dice, recolectaban el dinero. Además, aportaban las cuentas bancarias para posteriormente lavar el dinero. Por debajo de ellos se encontraban las personas que estaban al cuidado de las víctimas y por último la infraestructura o viviendas que ocupaban para mantenerlos en cautiverio. La siguiente historia tuvo lugar en Santa Tecla, en El Salvador. Andrés Abraham Suster Castillejos tenía 15 años de edad al momento de los hechos. Su padre era el empresario Saúl Suster, propietario de 2 tiendas de electrodomésticos más grandes a nivel nacional. Además fue presidente de la empresa Antel y gran amigo del expresidente Alfredo Cristiani. De hecho, llegó a ser considerado como hombre de confianza en 2 administraciones del partido Alianza Republicana Nacionalista. Andrés Suster provenía de una familia privilegiada del país. La guerra había afectado a la clase obrera y trabajadora, pero no así a los de la élite. Corría el año de 1995, 3 años después de haber firmado los acuerdos de paz en Chapultepec. Para esa fecha no habían razones políticas para seguir cometiendo los secuestros, pero a tempranas horas del 26 de noviembre la familia Suster recibió una desagradable noticia, la que jamás en sus vidas pensaron recibir. La mañana del 26 de noviembre, Andrés Suster se dirigía al colegio, cuando de pronto fueron interceptados por un vehículo en la colonia Utila de Santa Tecla. Del automotor descendieron 4 sujetos con barba postiza y fuertemente armados. Le ordenaron al conductor de la familia bajarse del auto. Le pidieron comunicarle a Saúl Suster, padre del menor, lo ocurrido y que pronto recibiría una llamada. En ese instante los 4 hombres se apoderaron del autobús donde estaba viajando el menor. Le vendaron los ojos y emprendieron su camino. A partir de ese día no vuelven a saber nada sobre Andrés. Los padres del menor organizaron varias misas para pedir la liberación del menor. En las diferentes calles de San Salvador se podía apreciar repletos de listones amarillos, los cuales también eran utilizados por muchos salvadoreños y alumnos de varias instituciones educativas. El color amarillo simbolizaba el pedido por su regreso y apoyo a la familia. En la televisión y diferentes emisoras radiales se pedía unirse en oración junto a la familia Suster por el retorno del adolescente. Se movilizó un poder mediático impresionante con el único objetivo para que la gente no olvidara el caso. Fue un hecho mediático que cruzó fronteras a través de los medios internacionales. Además, los periódicos del país publicaban a diario su fotografía con los días que llevaba en cautiverio. El proceso de negociación de los captores y la familia Suster nunca se dio a conocer al público en general, posiblemente por la misma seguridad de la familia. Solo se sabe que se realizó en 2 pagos, pero este secuestro no era nada nuevo en el país. Era uno de los tantos secuestros que se venían dando en El Salvador desde la década de los años 70, que se ejecutaban por razones políticas de parte de la guerrilla. La noche del 13 de septiembre de 1996, para ser exactos 347 días después y a casi un año de permanecer en cautiverio, Andrés Suster fue liberado por sus captores en una de las calles de la colonia Cumbres de Cuscatlán. Acto seguido, el adolescente comenzó a caminar, tocó varias puertas de las viviendas que iba encontrando a su paso, pero las personas creían que se trataba de un vagabundo más que simplemente estaba irrumpiendo el lugar a altas horas de la noche. ¿Quién sabe qué sintió Andrés cuando llamaba a la puerta y nadie salía para auxiliarlo? Pero como todos sabemos que existen los buenos samaritanos, de pronto el adolescente llegó a una casa donde se identificó como Andrés Suster.
Insistió hasta convencer a los dueños de la vivienda de quién se trataba en realidad. Las personas que lo acogieron posiblemente tenían sus dudas, no podían reconocerlo. Aquel chico lucía súper diferente al de las fotografías de los periódicos y afiches de búsqueda. Tenía un aspecto sucio, cabellera crecida y había perdido 50 libras. Se le podía ver desgastado física y mentalmente. Fue entonces que el menor les hizo una sola petición: que lo dejaran utilizar el teléfono de casa para llamar a sus familiares. Esa noche, después de casi un año de sufrimiento, agonía, tristeza e incertidumbre para los Schuster, llegó la tan ansiada llamada. Saúl, padre de Andrés, al escuchar la noticia que su hijo aún estaba con vida, se dirigió a la dirección que su hijo le brindó para reencontrarse. No quería perder más tiempo. A partir de ese día, la familia comenzó una nueva etapa en sus vidas. Saúl recuerda que su hijo parecía confundido. El pequeño le preguntaba a su padre: ¿qué me ocurrió? Andrés había vivido un episodio oscuro en su vida y no comprendía lo que le había pasado. Inmediatamente Saúl llevó a su hijo a un hospital privado para que le realizaran una serie de chequeos para confirmar su estado de salud. Los análisis determinaron que era precario, pero con el apoyo de expertos el menor comenzó su recuperación. Seguidamente, con la ayuda de las autoridades, pudo reconocer el lugar donde vivió casi un año en cautiverio, en una finca ubicada en Zaragoza, en La Libertad, dentro de una cisterna en condiciones poco humanas, sin derecho a darse una ducha, recortarse el cabello, uñas de manos y pies, las cuales en muchas ocasiones se cortó con los dientes. El día sábado 24 de marzo de 2001, un juzgado renovó una orden de captura contra Raúl Alexander Granillo o Comandante Marcelo, un guerrillero que desde el año de 1999 era prófugo de la justicia salvadoreña. Era acusado de 5 secuestros millonarios, uno de ellos era el de Andrés Schuster. Las investigaciones determinaron que los secuestros tenían las mismas características en los cuales estaba implicado Raúl Alexander Granillo o Comandante Marcelo, Mauricio Martínez, Diego Flores, Óscar Bernal, Ángela Carrillo y su hija Ángela Flores Carrillo. Dentro de las coincidencias se determinó que en todos los casos actuaron 3 personas para privar de libertad a las víctimas, utilizaron armas de largo alcance. Las construcciones subterráneas donde mantuvieron a los secuestrados eran similares. A todos les colocaron una Biblia y directorio telefónico cerca. Les exigieron escribir notas a sus familiares para cobrar el pago del rescate. Les tomaron fotografías con una cámara Polaroid. El dinero sería entregado en sacos blancos y los secuestradores se hicieron pasar por militares. Se llegó a conocer que Diego Flores fue señalado de frecuentar los inmuebles en Zaragoza durante las fechas en las que el menor permaneció privado de libertad, mientras el comandante Marcelo era señalado de ser el autor intelectual del secuestro. Según Douglas Meléndez, fiscal a cargo del caso, se presumía que en este hecho Mauricio Martínez y Óscar Bernal eran las 2 personas que habían privado de libertad al menor. Las armas con las que cometieron el secuestro también pertenecían a ellos, mientras Ángela del Carmen Carrillo y su hija Ángela Carrillo Flores se les vinculó en el caso debido a que ellas eran las encargadas de cuidar y alimentar a Andrés. El miércoles 29 de mayo del año 2002, un juez condenó a Diego Flores a cumplir una pena de 102 años de prisión. Recibió 20 años por cada uno de los 5 secuestros en los que fue implicado, incrementándole 2 años más por tenencia y portación de arma de guerra. Pero las leyes penales en El Salvador solo permiten cumplir una pena máxima de 30 años, considerando que la edad máxima de vida de un salvadoreño es de 80 años. Además, le impusieron 2 pagos en efectivo, uno de ellos una recompensa monetaria a la familia Schuster por los daños causados. La suma no fue revelada a los medios, y adicional el pago de 2 millones de colones en concepto de responsabilidad civil. En el caso de Ángela y su hija, fueron sentenciadas inicialmente a 3 años por cuidar y alimentar a las víctimas. Adicional, recibieron 14 años por cada uno de los 5 secuestros y extorsión. Quedaron absueltos de toda culpabilidad Raúl Alexander Granillo o Comandante Marcelo,
Mauricio Ernesto Martínez Bernal y Óscar Armando Bernal Martínez. El juez aseguró que no existían suficientes elementos de prueba en contra de las tres personas para condenarlas, pero un mes más tarde la Cámara de la Cuarta Sección en San Salvador revirtió el fallo y el 14 de noviembre del 2002, Marcelo fue condenado a 63 años de prisión. A medida pasaba el tiempo, se llegó a conocer dos hipótesis. La primera hacía referencia a que un ex trabajador del expresidente Alfredo Cristiani ayudó en el caso y no recibió ninguna recompensa monetaria por el rescate. Él aseguró que en una de las mansiones del expresidente se reunían con una banda de secuestradores en las que participaba el mandatario. A estas reuniones asistía Saúl Shuster, expresidente de Antel y padre de Andrés. Cierto día se habló sobre el tema de la venta de Antel. Le informaron a Saúl que sabían que había robado varios millones y debía compartir un porcentaje para el mantenimiento del partido Arena, pero Saúl se negó a entregar la parte que le exigían. Fue entonces que Cristiani decidió darle una lección de vida, para lo cual contrató al grupo de secuestradores guatemaltecos para que privaran de libertad al menor y así obtener una parte de la venta. Pero Cristiani no contaba con que aquel caso se volvería tan mediático que días más tarde se vio en la obligación de contactar a los captores para que liberaran al adolescente. Sin embargo, los sujetos habían tomado con tanta seriedad el secuestro que no cumplieron la orden, hasta negociar la liberación por varios millones de colones. En la segunda hipótesis se llegó a conocer que Alfredo Cristiani era padrino de Andrés. Lo quería como un hijo, y es que los hijos del mandatario vivían fuera del país. Quienes sabían el afecto que le tenía a su ahijado, lo llevó a secuestrar al menor y pedir una millonaria suma de dinero, el cual fue cancelado en dos partes. Mucho se rumoró que los Shuster eran personas distinguidas de la sociedad, pero no eran millonarios. Y por último, la tercera hipótesis, que es la que ya les compartí, que el secuestro fue perpetrado por miembros de la guerrilla para obtener dinero fácil y rápido. En la actualidad, Andrés Shuster es un reconocido empresario socio de CG42. Trabaja en el desarrollo de sistemas integrales de medición de marca, estrategia de cartera de marca para preservar y capturar participación de mercado y planes de ciclo de vida para guiar el desarrollo de marcas a plazo largo. Con los años asegura que aprendió a perdonar. No fue nada fácil, pero era necesario e importante para continuar con una vida normal. ¿Y tú qué opinas del caso del día de hoy? Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si este video te ha gustado, te invito a suscribirte, activa la campanita y deja un me gusta. Así me ayudas a seguir creciendo. Que tengas un bonito día donde quiera que te encuentres. Nos vemos en una próxima investigación de Crimen y Misterio. Adiós.